Muy buenas noches, distinguidos alumnos. Un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes la Cátedra de Derecho Procesal Civil 2. Vamos a seguir abarcando el contenido del programa del curso. Esta noche vamos a empezar ya con el contenido del programa en relación al juicio ejecutivo. Está lloviendo bastante fuerte y con relámpagos, incluso se ha estado yendo un poco la luz, entonces esperamos no tener contratiempos y poder avanzar con el contenido de la cátedra. Y si por algún motivo, por el estado climático, se cortara la conexión, pues vamos a tratar de reactivar la misma y, dado caso no sea posible, esta noche vamos a tratar de avanzar con los aspectos generales del juicio ejecutivo y el día lunes esperamos poder avanzar con ya el desarrollo del mismo conforme a sus etapas. Y también me gustaría, antes de empezar la cátedra, anunciar que la revisión del examen, hay algunos de ustedes que solicitaron revisión de examen, la podemos programar para el próximo miércoles de hoy en 8, al igual que el examen extemporáneo, que muchas personas también estuvieron preguntando cuándo iba a desarrollarse el examen extemporáneo. Entonces, tanto el extemporáneo como la revisión del examen la podemos programar para la clase presencial de hoy en 8, para las personas que lo solicitaron conforme al reglamento. Sí está levantando mano Nicole. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Perdone, fíjese que la noche que subieron notas, estaba viendo que aparezco como no se presentó Ujú. y pues yo sí fui al parcial, ¿verdad? No sé qué Ah, va. problema hubo, o si podría apoyarme con la revisión, por favor. Con mucho gusto. De igual forma, si hay alguien que tiene problema de ese tipo, lo podemos atender en la clase presencial del próximo miércoles de hoy en 8 para que podamos tratar de avanzar con la cátedra esta noche. Igual algunas personas que no aparecen asignadas, porque tenemos más exámenes de las personas que aparecen asignadas en el portal, entonces deben de solventarlo en control académico y nosotros vamos a seguir manteniendo el resguardo de los cuadros para cuando ya aparezcan asignados, podérselas publicar. Entonces vamos a progresar con la cátedra. Vamos a proyectar ahí ya las diapositivas que les preparé para esta noche sobre el juicio ejecutivo. Y entonces seguimos dentro del programa en cuanto a los procesos de ejecución. Ya abordamos lo que es el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y procedemos entonces al otro juicio que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Nos podemos ubicar en el artículo 327, que son los dos procesos de ejecución más importantes que tenemos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces vamos a empezar viendo las características de este juicio. Si podemos ver en la siguiente diapositiva, es importante que antes de entrar a la definición del mismo, empecemos a ver características y podemos observar que tenemos características en común con el proceso de ejecutivo en la vía de premios, y vamos a ver las distintas también que diferencian a este proceso de la vía de apremio. Entonces, como primer característica, encontramos que es el poder o el elemento de la jurisdicción, que es denominado executivo, ¿verdad? Esto
en referencia al ejecutivo o ejecución. Recordamos los elementos de la jurisdicción ahí, entonces tenemos esta última facultad o poder de la jurisdicción, que es el poder de ejecutar o el executivo. Como segunda característica, también tenemos regulado en el artículo 327, al igual que el juicio ejecutivo en la vía de premio, los títulos ejecutivos específicos para este proceso, y es un requisito y característica de este proceso porque debemos de contar con el mismo para poder entablar o solicitar la ejecución. Entonces esa es otra característica, al igual que el ejecutivo en la vía de premio, que necesitamos de un título ejecutivo. De igual forma, tampoco es un proceso de conocimiento, ya cerramos los procesos de conocimiento. Por lo mismo, entonces, la otra característica es que no es declarativo de un derecho, sino que busca la realización efectiva del derecho ya plasmado en el título que se necesita para este proceso. Entonces recordamos que únicamente vamos a buscar ejecutar el mismo, ¿verdad? Aquí la característica que es importante que diferenciemos para que entendamos ambos procesos. Recordamos que el juicio ejecutivo en la vía de premio es un proceso abreviado y el juicio ejecutivo no lo es. En este juicio vamos a volver a las etapas del proceso, por ello la característica de tramitación íntegra del proceso. Vamos a ver aquí que no es abreviado, sino que se buscan desarrollar todas las etapas del proceso. También recordábamos que, por ponerles un ejemplo relacionado con esta característica, que en la ejecución en la vía de premio interponíamos las excepciones que destruían la eficacia del título únicamente. Acá no, acá podemos oponer o interponer cualquier excepción de las que ya vimos en los procesos de conocimiento. Por lo tanto, este proceso busca una tramitación íntegra, y esa es una de sus características y de las principales diferencias con la vía de apremio. El otro es una abreviación del mismo, ¿verdad? También tenemos la ejecución forzada, siempre a través de las medidas reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, que ya vimos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio. También vamos a ver más adelante el artículo donde aplicamos supletoriamente lo regulado en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Entonces también tenemos como característica una ejecución forzada y también volvemos al principio de escritura, principalmente, ¿verdad? Porque puede que siempre se dé alguna audiencia oral a través de algún medio probatorio o de alguna otra forma, pero principalmente una característica es que prevalece la escritura. Entonces una vez vistas estas características, podemos pasar a la definición del juicio ejecutivo en la siguiente diapositiva y podríamos definirlo como el proceso legal regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, obligación que consta en un título ejecutivo de un derecho ya declarables efectivas para su cumplimiento. Podríamos agregar también ahí en la misma definición lo que vimos como característica, que es a través de un desarrollo íntegro del proceso con todas sus etapas. Entonces, siempre es importante que ustedes, al entenderlo y también viendo las características y demás elementos, siempre desarrollen y memoricen su propia definición. Y más importante aún, que
aprendan, una vez comprendido este tipo de proceso y sus etapas, a definirlo, para que no sea una definición de memoria, sino una definición porque comprendemos el tema, ¿verdad? Entonces, si pasamos allá a la siguiente diapositiva, podemos ver ya lo relativo al artículo 327. Y esta es otra diferencia principal con el juicio ejecutivo en la vida de apremio. Si recordamos, teníamos como títulos en la vida de apremio las escrituras de créditos hipotecarios o prendarios o cedularios. Aquí en el numeral 1 también tenemos los testimonios de las escrituras públicas. Entonces, ¿qué nos indica ahí? Un ejemplo podría ser siempre un crédito, pero la diferencia es que al no tener una garantía específica como una hipoteca o una prenda, es un poquito más complejo el derecho plasmado en el título. Por lo tanto, el Código Procesal Civil y Mercantil aquí nos envía al juicio ejecutivo común y no al juicio abreviado en la vida de apremio, porque ahí, por ejemplo, tenemos una garantía más específica y más fácil de ejecutar. Por eso nos manda el proceso abreviado. Aquí podemos ver la diferencia y entender la lógica de por qué con títulos similares nos manda, por ejemplo, a la vía de premio o a la vía ejecutiva. ¿Por qué? Porque si es un derecho ya más específico, plasmado a través de hipoteca o prenda, por ejemplo, o cédulas hipotecarias, va a ser un proceso abreviado que no va a necesitar su tramitación íntegra como el juicio ejecutivo si no tenemos una garantía específica y solo fuera, por ejemplo, el crédito sin necesidad de tener una garantía prendaria o hipotecaria. Entonces aquí como notarios también es importante que nosotros a la hora de plasmar las voluntades de las partes en las escrituras públicas, pensemos a futuro también y dónde vamos a querer ejecutarlo y de qué forma, ¿verdad? Si queremos hacerlo en un proceso abreviado, idealmente vamos a plasmar la garantía hipotecaria o la cedularia para hacerlo en la vía de premio y si no, nos vamos a ir al juicio ejecutivo en dado caso no tengamos una garantía de ese tipo. Entonces ahí podemos ver las diferencias y similitudes con la vía de apremio. En el numeral segundo tenemos la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta, cuando hubiere principio de prueba por escrito. Entonces, por si no recuerdan, ahí la confesión ficta es la que se da cuando no comparecemos a una audiencia, por ejemplo, de declaración de parte o de confesión. Si no, la ley regula que, en virtud del apercibimiento que se hizo y no haber acudido a la citación, se produjo una confesión tácita o también sin hacerlo expresamente en alguna declaración o audiencia de forma tácita. Confesamos, ahí tenemos también esa acta que se levanta en ese juicio, también lo podemos ejecutar y es un título como lo contempla el numeral segundo. Como numeral tercero, tenemos los documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez. Entonces, ahí tenemos el numeral tercero, que es título, que nos indica que debe ser ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184. Y también los documentos privados con legalización notarial. Entonces también ahí nos faculta
Este artículo, si estamos pensando en una ejecución, ya sea en escritura pública o con documentos privados con legalización notarial, es importante que si hacemos documentos privados, ahí podemos ver que la legalización notarial, una simple legalización de firmas, le da más certeza y poder ejecutivo al documento. Entonces es importante que manejemos esos términos como abogados y notarios para pensar de qué manera le vamos a garantizar a nuestros clientes la certeza de un futuro proceso o una futura controversia. Lo ideal es no llegar a este tipo de necesidades, y es por ello que en la fase pura del derecho debemos siempre velar por un correcto, una correcta asesoría y correcta elaboración de los instrumentos públicos y pactos entre sus clientes. Entonces ahí también nos da la facultad de este artículo para que no solo sea con legalización de firmas notariales, sino también como reconocidos ante pues competentes. Eso se podría dar a través de una prueba anticipada. Es por eso que está regulado de esa forma en el numeral tercero. Como numeral cuarto también tenemos los testimonios de las actas de protocolación de protestos, documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos en sí, si no fuera necesario el protesto. Ahí tenemos títulos mercantiles y bancarios que también están regulados en el numeral cuarto como títulos. Al siguiente diapositiva podemos ver el numeral quinto, que también existe el acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. 21, Pero bueno, ¿sí? lo que ha mencionado al principio de la diapositiva anterior, donde estamos viendo los numerales. Es que Ah, no lo es escuchan el bien. artículo 327. Podemos ver que nosotros como notarios podemos hacer constar el, el saldo que existiera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Este numeral es importante porque en la práctica aquí tenemos una salida notarial ahí para que asesoren bien a sus clientes. Si no tienen ningún título o documento en el que conste una deuda o la quieren respaldar de forma para volverla a título ejecutivo, pueden solicitarle al representante legal que con su contador documenten esa deuda. En los libros de contabilidad realizamos el acta notarial haciendo constar ese saldo y va a ser nuestro título ejecutivo para poder entablar la demanda de una vez ejecutiva, porque aquí no estamos intentando que nos declaren un derecho, ¿verdad? Es ejecutarlo. En la práctica he visto este tipo de procesos en la sala jurisdiccional en la que tengo la oportunidad de desempeñarme como magistrado, y muchas veces los jueces de primera instancia cometen los errores que, a pesar de que se está presentando este título ejecutivo, han rechazado demandas porque no acompañan el contrato en el que consta ese derecho. Entonces, hemos revocado esas resoluciones porque no estamos en un proceso de conocimiento. Estamos únicamente
haciendo ejecutar ese título ejecutivo que consta en un acta notarial. Entonces no tenemos por qué entrar a juzgar si tiene el derecho o no en un contrato, porque aquí la ley, le guste o no le guste, la persona afectada regula este tipo de título ejecutivo. Entonces es bien importante que lo conozcamos, lo entendamos, para tener ahí salidas legales que puedan plantearle a sus clientes. Entonces también ideas para que no tengan que ir a un proceso de conocimiento, sino que de una vez puedan elaborar un título ejecutivo. De ahí la ley nos da la facultad para hacerlo incluso en forma extemporánea si no lo teníamos, ¿verdad? Ahí tenemos como notario la facultad de hacerlo constar y convertir esa acta notarial en título ejecutivo de forma legal. ¿Qué quiere decir eso? A ver si alguien nos puede decir de qué forma se lleva legalmente los libros de contabilidad. ¿Cómo están en mercantil? Ya son unos expertos. ¿Qué curso de Derecho de Mercantil están llevando ahorita? El uno. Ah, bueno, están empezando. Entonces, a lo que se refiere aquí esto es que los libros de contabilidad llevados en forma legal debemos de cumplir con los trámites administrativos que tanto Código de Comercio como Registro Mercantil, que es la institución correspondiente que da valor y legalidad a los libros, simplemente pagar el arancel y pedirle al contador que nos dé los stickers de habilitación de libros de forma legal para poder hacer constar esas deudas, y al tenerlos ya autorizados por el registro mercantil, pagados esos stickers que le dan el valor legal, podemos hacer el título ejecutivo eficaz. Si no, le estamos dando ahí una entrada a la otra parte para que ataque la eficacia de ese título si no están habilitados por el registro mercantil de esos libros, que los convierten en libros de contabilidad llevados en forma legal. A eso se refiere ese artículo. Entonces es importante bien que verifiquen eso antes de faccionar esa acta notarial, para que ustedes tampoco incurran en alguna falsedad, ¿verdad? Entonces debemos de verificar eso y si no, proceder a hacerlo antes de realizar esa acta notarial. Como sexto, tenemos ahí más documentos mercantiles e incluso bancarios o de aseguradoras, y nos indica que las pólizas de seguros de ahorros y de fianzas y los títulos de capitalización. Un ejemplo de ese título de capitalización podría ser un fondo de inversión en el que nos capitalizan los intereses, o fondos de retiros, cualquier título donde veamos intereses capitalizados mercantiles que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Eso es importante, ¿verdad? Siempre que un cliente me pregunta a mí en dónde se recomienda hacer alguna inversión, las entidades legalmente autorizadas para operar en el país están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Entonces, ahora que tenemos todas las ventajas virtuales en la misma página de la Superintendencia de Bancos, podemos ver qué entidades están legalmente autorizadas para operar en el país, e incluso ahí podemos ver cuáles están mejor calificadas de, de mayor a menor riesgo, ¿verdad? Entonces ahí trimestralmente podemos estar viendo cuál, cuál es la mejor entidad o cuáles son las mejores entidades y más seguras para invertir, siempre y cuando estén legalmente autorizadas para operar por la Superintendencia de Bancos. Esa es la entidad que otorga dichas autorizaciones. Como séptimo tenemos
toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Entonces, en distintas legislaciones vamos a encontrar artículos que también dan fuerza ejecutiva. Van a haber muchos, conforme avancen en su pensum de derecho mercantil, van a haber muchos artículos en el Código de Comercio de documentos mercantiles a los cuales se les da carácter de títulos ejecutivos. Y también van a ver ahí a profundidad la acción cambiaria mercantil que se relaciona con el proceso ejecutivo. Pero no vamos a entrar esta noche en el desarrollo en sí del proceso. Únicamente quería desarrollar estas generalidades para dejar el desarrollo del proceso del juicio ejecutivo para la clase presencial del día lunes. Solo permítanme ver aquí mis anotaciones. Sí, así estaba programado también conforme al programa del curso. Entonces vamos a ver las generalidades y por último, como en la última diapositiva, también tenemos la ineficacia del título regulada en el artículo 328. Si podemos pasar ahí a la siguiente diapositiva. Que se relaciona con lo regulado en el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil de la vía de apremio, que siempre pierden la eficacia estos títulos que vimos a los 5 años, si la obligación es simple y si es garantizada con un derecho real a los 10 años, si fuera el caso, ¿verdad? Siempre contados a partir del vencimiento del plazo o condición. Lo podemos ver en el artículo 296, que es lo regulado a la vía de apremio. Y también indica ese artículo, como ya vimos, que se puede atacar interponiendo excepciones que destruyan su eficacia. Entonces también se aplica supletoriamente. Recordamos que aquí si nos están ejecutando, lo importante es que tratemos de destruir la eficacia de ese título. No obstante, al ser este juicio ejecutivo un proceso íntegro nuevamente, podemos oponer otras excepciones, pero principalmente debemos de enfocarnos, como nos indica el artículo 328, que se aplica lo relativo al aplicable a la vía de apremio, que debemos de interponer o tratar de interponer las excepciones que destruyen la eficacia del título. Entonces aquí, para que se recuerden y no confundan ambas, ¿verdad? Tratar siempre de destruir la eficacia del título, pero también podemos oponer cualquier otra excepción que consideremos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda y la podemos también ver conforme desarrollamos el proceso el día lunes. Se les compartió el link de asistencia de entrada. Vamos a compartirles el link de asistencia también ahí nuevamente de salida para Sí, que no hay puedan ningún link llegar. de inicio. No Licenciado, mandaron disculpe, asistencia de inicio. Está deshabilitado. No hay asistencia, Lick. Ahorita lo pusimos en el chat. Entonces ahí para que lo llenen y les vamos a estar compartiendo el de salida también. Lick, perdone, yo sí llené asistencia al entrar, entonces ahorita ya no lleno, ¿verdad? Sí, también vamos a compartirles el link de la salida. Ah, ok, gracias. Mucho gusto. Entonces pasen una excelente noche y primero nos miramos el día lunes. Buenas noches, licenciado, que descansa. Igualmente. Gracias, Lick. Entonces quedamos a la espera del link de salida, ¿no? Sí, ahí están, ya lo compartimos. Gracias, Lick. Con gusto. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.